Bienvenidos a Sociedad Podcast, trayéndoles las verdades de Dios en español, de la perspectiva bautista reformada. La única fe real y religión. No. La única fe pura. Sí. No, entonces, como saben, ¿verdad? Estamos yendo sobre la confesión, Sí. Párrafo por párrafo, tratando de explicar qué es lo que los autores tenían en mente cuando pusieron ellos su confesión, ¿verdad? Entonces, la otra semana pensamos que íbamos a acabar el primer párrafo y estudié un poquito para tener el segundo listo, y Martín me acaba de decir que no acabamos ni el primero. Entonces entraremos hablando otra vez sobre la esencia y la substancia de Dios y los atributos de Dios, qué es lo que... No es qué es lo que lo hace, sino quién es Dios, ¿verdad? Entonces, con eso empezamos. La otra semana explicamos que Dios no está hecho de nada, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, no tiene principio ni fin, ¿verdad? Hablamos que no hay otro Dios, Él es el único. No tiene miembros ni pasiones. Nada. Entonces, con eso ya, ¿verdad? Si quieren más, escuchen el primer episodio. Bueno, entonces es como la cuarta línea si estás leyendo una confesión de Chapel Library. Bueno. No, Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Ok, Martín, en 15 palabras, describe lo que acabamos de leer. Lo digo en 2. Dios es. Bueno, hay unos que son un poco más fácil para explicar, unos que son un poco más trabajosos, pero hay que empezar con cuando dice que Él es el único que tiene inmortalidad. Nosotros en el cielo vamos a ser inmortales, pero aún tenemos que pasar a eso en dos maneras: la muerte o la segunda venida de Cristo. Todavía tenemos que morir. Aunque realmente nuestras almas van a vivir por siempre, hasta en el infierno van a vivir por siempre, tenemos que pasar una muerte. Y eso entró con el pecado de Adán, pero Dios nunca muere. Sí, hasta más, nunca tuvo un nacimiento. Siempre ha estado y siempre va a ser. Amén. Y eso es un poco más fácil para explicar. Luego dice, el próximo va a ser un poco más trabajoso, yo pienso, que dice que Él está en luz inaccesible. Te la paso a ti el micrófono. Ok. Entonces es al decir que Él es tan puro y no hay oscuridad en Él, que no podemos mirar nosotros la gloria de Dios, porque al ver a Dios moríamos. Sí, exacto. Y aún cuando pasamos al cielo, vamos a tener un poco más de un entendimiento de la persona de Dios, y lo vamos a ver cara a cara, como dice 1 Juan, como dice Cristo también. Pero aún todavía va a ser una distancia para aguantar esa transcendidad, esa distancia del creador y la criatura. Aunque en el cielo, con nuestros cuerpos y mentes glorificados, vamos a entender un poco más de Dios y verlo cara a cara, todavía se va a mantener esta luz inaccesible, porque se tiene que guardar esa relación de creador y criatura. Y con eso seguimos al próximo. Inmutable, muy fácil, que no cambia. Y eso es no que Dios no tiene un amor a la misma vez que tiene una ira. Eso no es que Dios está cambiando. Eso nomás es que Dios está enseñando algo que ya es. Cuando Dios se enoja, no es que ha cambiado
de ser Dios. Nomás está exhibiendo la persona que es, está enseñando la persona que ya es. Entonces los atributos de Dios, su esencia, su por decir no naturaleza, pero su divinidad Sí, no cambia. Su ser no... Sí, y hasta más su voluntad no cambia. Lo que ya ha escrito en sus libros, por decir, van a pasar en este mundo, en este tiempo, en este espacio, y no pueden cambiar. Y en eso, ¿verdad? Tomamos confianza porque significa que las promesas de Dios las podemos recibir con fe por ser ciertas. O sea, Sí. porque como Él no cambia, sus promesas y sus verdades no pueden cambiar. Ni su amor. Amén. Sí, y también se puede decir que Dios no aprende nada. Cuando algo pasa en este mundo, Dios nunca está sorprendido. Hasta en eso Dios es inmutable, Él no cambia. Inmenso. Inmenso nomás quiere describir que Él no está atrapado del tiempo ni del espacio. Él está fuera del tiempo, fuera del espacio. Él entra al tiempo, Él entra al espacio, pero Él no está atrapado como nosotros estamos al tiempo y al espacio. Él está en todo el mundo y también está en lugares específicos. Él está en el principio y ya está en el fin, pero también entra en momentos específicos también. So, nomás decía que Él no está contenido en el tiempo ni en el espacio. Ok, ¿y eterno? Eterno. Hay unos que piensan que los humanos son eternos, que tenían una preexistencia en los cielos antes que nacieron en este mundo. Pero la Biblia decía que solamente hay uno eterno. Y esto es la gran diferencia de nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo y uno de un ateo, porque el ateo dice que no hay nada eterno, o si hay cosas eternas, y son cosas como gases y piedras que causaron el principio del mundo. Pero sabemos que cuando nada estaba aquí, sí estaba Dios. So, Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin. Y hasta más, ni puedes hablar de Dios en temas de ser afuera del tiempo sin usar palabras de tiempo. Y eso es lo que es tan difícil a veces de comunicar, porque es un misterio, es una verdad que está más grande que yo y tú. A decir que Dios está afuera del tiempo es eterno sin usar palabras de tiempo. Muy bien, ok. No sé si tú tienes algo que agregar, No. ¿no? El próximo es muy importante porque si la definición que damos es insuficiente, los vamos a volver agnósticos. O los vamos a volver como Adán y Eva, creyendo que podemos hacer Dios. ¿Cómo es que Dios que en Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo que mandó? ¿Cómo eso puede ser una realidad, pero a la misma vez miramos que Dios es Inescrutable. inescrutable, que no se puede saber completamente? Entonces, la palabra inescrutable nos deja saber que Dios es tan grande y tan diferente que nosotros, que no lo podemos conocer en los detalles, por decir, finos, en saber la mente de Dios, saber cómo es que Dios decide, cómo es que Dios hace sus actos o causa que su voluntad venga a venir, pero a la misma vez conocemos a Dios, ¿verdad? Porque Él se nos ha revelado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces sí lo podemos entender, o sea, podemos tener un entendimiento de la persona de Dios, pero no conocer a Dios en la manera más pura o la manera divina. Sí, lo podemos conocer suficiente con realidades que son verdad, con exactitud, pero no lo podemos conocer completamente
no podemos conocer cada detalle, como dijiste, de cada frase o de cada carácter que tiene Dios perfectamente, porque si decimos que lo sabemos completamente y perfectamente, eso es hacer Dios. La palabra dice que solo Dios se conoce así, pero a la misma vez no podemos decir que Dios es tan lejos de nosotros que no lo podemos conocer en una manera que es suficiente. So, mantenemos esta tensión que lo podemos conocer en una manera que es salvífica, que nos da salvación, pero a la misma vez va a tomar toda eternidad para conocerlo más y más y más, y siempre vamos a aprender más que Dios, pero aún sin conocerlo perfectamente. So, eso es muy importante, porque muchos cristianos de antes, como Karl Barth y muchos filósofos, con esta idea han asido a Dios un Dios que es tan lejos que ya ni se puede entender ni por medio de su palabra, mediante su palabra. So, tenemos que guardar esa realidad. Todopoderoso. Dios puede ser todo conforme a su voluntad santa. No hay nada que cansa a Dios, no hay nada que le da a Dios estrés, no hay nada que le da a Dios que lo cansa a Él, que no puede completamente llegar a su voluntad. Y a veces dice la gente, pues si Dios es tan poderoso, ¿por qué no para las cosas malas que pasan en el mundo? Y esto es cuando hablamos de las voluntades de Dios, que tiene una voluntad que es perfecto, pero a veces el hombre, siendo malo, tiene sus propias ideas, y eso no se da a Dios, eso es el hombre siendo un pecador. So, Dios es todopoderoso, y aunque vemos cosas que pasan que no son buenas y no son de Dios, por decir, eso no niega que Dios es todopoderoso. Entonces, Dios, siendo todopoderoso, Él tiene el dominio sobre demonios, ángeles, ¿verdad? Terremotos, toda la naturaleza, todo lo humano, tiempo. Su poder no es nada puede limitar. Challenge. No es retos, challenge. O sea, su poder no es retado por nadie ni por nada. Nada. Y la confesión dice, mejor que yo, que Él es infinito en cada sentido. Y eso es lo que estás diciendo tú sobre ángeles, sobre demonios, sobre presidentes, sobre los humanos. No hay nada que puede poner un límite a Dios. Y seguimos con... Ni mi propio libre albedrío. No, bro. Dice que es santísimo. Santísimo. Sin pecado. Perfecto. Es perfecto. Ni tiene pensamientos pecaminosos. Ni tiene deseos pecaminosos. Y eso es tan difícil porque todas nuestras vidas hemos estado manchados con el pecado. Y aún antes que éramos cristianos, cada acción que teníamos estaba mezclada con nuestro pecado. Y Dios, y es tan difícil para entender lo que Dios nunca ha tenido ni un pensamiento lleno de pecado, porque es tan santo, y eso los lleva otra vez a su luz inaccesible. Es tan santo que no lo podemos a mirar como es en nuestra carne. Entonces el hombre, por más bueno, moral y amoroso, aún así no puede venir hacia Dios. No, solamente no.
No hay nada, ninguna palabra inteligente para decir. No. What's sapientísimo? Most holy, most wise. Ah, okay. So, esta palabra quiere decir sabiduría. Que es todo sabio. Sí, pero y es fácil a definir esto, decir pues es inteligente. Dios todo lo que hace es muy inteligente y se mira tan sabio que es cuando miramos las montañas. Pero si lo pensamos un poco más profundo, Dios es tan sabio que Él ha ordenado todos los eventos de este mundo, que cada cosa que Él ha decreed. En su decreto, Que ha decretado va a pasar, y va a pasar exactamente como Él lo decretó. Y eso es mind blowing, eso los tiene que romper la mente, porque apenas yo puedo dirigir el día para hacer las cosas bien en cada día. A las 6:30 quiero hacer esto, a las 7:30 quiero hacer esto. Y Dios no nomás es un día, pero es toda la historia humana. Él ya tiene todos los eventos planeados, todas las decisiones planeadas. ¿Eventos grandes o eventos chicos? Todo. Spurgeon dijo que cuando miras ese polvito en el aire que se está moviendo en tu cuarto, cuando la luz está brillando, hasta esas cositas son parte del decreto de Dios. Y si Él no tiene esas cositas en su decreto, no puedes confiar en ese Dios, porque hay algo en este mundo que no está bajo de su control. So, Dios es tan sabio que hasta esas cositas, esos detalles pequeños, Él ha ordenado para cumplir su voluntad, llegando al fin de la gloria de Jesús en los cielos. Libérrimo. Te toca a ti. Most free. Cuando Dios acciona o en su voluntad, ¿verdad? Él no pide permiso de nadie, ni pide consejos de nadie, y no hay nadie que lo detenga, porque todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Y Él, siendo poderoso, el Creador, teniendo autoridad sobre todas cosas, Él es libre para hacer y deshacer como Él mire mejor. Sí, como dice en el libro de Job. De Job. ¿Quién le da consejo al Señor? ¿Y cuáles de los planes de Dios se pueden cambiar con la voluntad del hombre? Dios es tan libre que ni necesita a nosotros para cumplir su voluntad, pero ha diseñado a usarnos. Martín Lutero atrás. Seguimos. Absoluto. Esto quiere decir que lo que acabo de decir, que Dios es tan absoluto que Él no tiene necesidad afuera de Él mismo, que Él en su propio ser es tan feliz, es tan satisfecho, es tan perfecto, que Él no tiene que mirar para afuera para llenarse de algo que necesita, y es plenamente. Y aquí dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Dale gas. Miramos lo que nos enseña aquí es que la voluntad de Dios, o sea, lo que Él quiere que pase, nunca ha cambiado. Dios no está haciendo decisiones diarias, día tras día, qué es lo que quiere que su voluntad sea, sino que desde un principio Dios ya la tuvo, y es justísima. Lo que Dios desea, ¿verdad?, que venga a suceder, es justo, ya sea muerte o sea vida, sean tiempos buenos o que nosotros lo miremos como los tiempos malos. Es justo. Es justo en sus juzgamentos sobre el hombre. Es justo sobre la ira que puso en su Hijo, ¿verdad? Es justo es justo en el perdonar a los pecadores, ¿verdad? Cuando miramos que las Escrituras dicen que el que perdona el pecado
no puede ser justo, Ujú. ¿verdad? Pero, y vamos para atrás que Dios es todo sabio, porque miramos cómo es que Dios no buscó una manera en cómo perdonarnos, sino que decretó una manera Sí. en cómo perdonarnos. Sí, sí. Y volvemos otra vez que es al consejo de su propia voluntad. Ujú. So, nunca he preguntado a otra persona, pues, ¿qué hago aquí? Y cuando miramos a veces como Moisés hablándole al Señor en el desierto, que tienes que mantener tu pueblo y no matarlos, eso no es que Dios está ganando el consejo de Moisés, es para declarar que Dios va a guardar su pacto con la nación de Israel. Y seguimos que ahí dice para su propia gloria. So, cada cosa que pasa tiene con el fin de la gloria de Dios. El primer pregunta del catequismo del Westminster dice ¿qué es el fin del hombre? Y dice que, Que es para regocijarnos en Dios y glorify him forever. y gloriarlo por toda la eternidad. Sí. Y glorificarlo por toda la eternidad. So, se puede decir que es el fin de Dios. Y si ese es el fin del hombre, ¿qué es el fin de Dios? Y el fin de Dios es su gloria en cada las cosas. Y si tú tienes una pregunta, ¿por qué eso está pasando? Busca cómo Dios gana gloria de ese evento y vas a tener la respuesta ahí. Y aquí vamos a llegar a unos atributos de Dios que enseñan qué Padre tenemos de nuestro Dios. Se pueden juntar en una declaración de nosotros o una exposición bien rápido de nosotros, porque todos hablan de la misma cosa. Ok, lo leo y Sí. Ok, dice: es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que lo buscan. Ok, hay que empezar con Sí. dónde, lo del Sí. Ok. Perfecto. So, su amor es tan grande que Dios es amor. Eso es lo que dice Juan en su libro, que Dios es amor, y con su amor esas cosas también llegan, que es misericordioso, que es longánimo, que tiene una paciencia que no se cansa, una paciencia que espera a sus elegidos que vengan a Él. Y no es como nosotros que somos impacientes y queremos todo ahorita y ya. Dios espera, y eso tiene sus raíces en su amor. La misericordia tiene sus raíces en su amor. Todas las raíces en el amor de Dios. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice que el amor de Dios los tiene que llevar al arrepentimiento. Miramos esas cosas que siguen también, que es abundante en bondad y verdad. Hasta su verdad tiene su raíz en amor, porque con darnos la verdad, primeramente la verdad siendo Jesús y luego su palabra, eso es un acto de su amor. No tenía que darnos esas cosas, pero su amor quería darnos esas cosas. Es abundante, no tiene límite en sus alimentos para nosotros. Pero a veces sabemos que este mundo llueve y brilla en los justos y los malvados. Tenemos que tener esas cosas en mente también. Dice que está perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. No sé si quieres hablar de esto, pero esas tres palabras se pueden usar casi intercambiados, porque el pecado también tiene casi el mismo sentido de transgresión o iniquidad. No son tres diferentes maneras de explicar cuando fallamos a glorificar a Dios. Miramos que en el amor de Dios, ¿verdad? Él perdona el pecado. O sea, Él es justo en no perdonar el pecado, ¿verdad? Él tiene todo el derecho al mandar a todos los pecadores al infierno. Él nos debe nada. No nos debe nada, pero
siendo Él amoroso, teniendo misericordia, siendo la persona quien es, ¿verdad? No puedo decir, pues siendo bueno, entonces hace eso, simplemente porque Dios es bueno y es amoroso. Él decidió hacer esto, ¿verdad? Y por la muerte de su Hijo y la fe que nos da en su Hijo, Él nos perdona nuestros pecados. Todo lo mal que hacemos, toda la transgresión que cometimos, toda la iniquidad que practicamos, Él nos perdona, ¿verdad? No por nuestra moralidad, no por nuestra sabiduría, ni por nuestras obras, sino por su Hijo, ¿verdad? Quien dio como sacrificio en nuestro lugar. Amén. Y los escritores de la confesión son muy sabios aquí, porque al acabar de decir lo que han dicho de Dios, luego toma a nosotros en mente cuando dice que Él es... Can you read that? I can't say it. Okay. Es galardonador de lo que los buscan con diligencia. Perfecto. So, él les da a los que le buscan a Él. Entonces Dios no se está escondiendo. No. Y Dios no se está deteniendo de manifestarse hacia nosotros. No, él tiene dones, por decir, para los que lo buscan. Y sabemos que si lo buscan es que ya tienen el Espíritu, ya han sido levantados de su tumba, y ya son cristianos, lo están buscando. Y Él sí tiene un don, primeramente su Hijo, Cristo, y su justicia de su vida. Pero a la misma vez, y si lo estás buscando para conocer más de Él, te va a dar pan. Y si lo estás buscando para ser más sabio, te va a dar sabiduría. No en una manera que miramos en el movimiento carismático, nada así, pero si realmente lo estás buscando, y lo estás buscando por medio de la oración y su palabra, Él, siendo un Padre que te quiere y que te ama, te va a dar dones en su palabra. Tenemos que buscarlo, como dice aquí, en una manera que enseña que es diligencia, que sí lo están buscando con diario, para aprender de Él, para aprender de su palabra y aplicar esas cosas. Y aquí dice también, para que no pensamos que si, pues, bueno, si Dios es tan grande y si nadie va a cambiar su voluntad, pues ¿qué sentido tiene nuestra vida? Y aquí los escritores dan un consejo muy bonito que dice que Él todavía sigue siendo justísimo y terrible en sus juicios. Como dice en Romanos 9, pues ¿quién puede rechazar su voluntad? Y que dice, ¿quién eres tú, hombre, para hablar para atrás a mí? Y es lo que está diciendo aquí, que aunque sí es la persona de Dios perfecto y inmutable, y ya es liberoso y nadie puede cambiar su voluntad, tenemos que seguir viviendo esta vida sabiendo que Dios sí es un juez y es terrible en sus juicios, y tenemos que tener un temor que es saludable a veces, porque estamos viviendo esta vida coram Deo, enfrente de la faz de Dios, y no es nada sencillo para retener estas cosas en mente. Y en eso, para nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Es un temor lleno de amor y de loor al saber quién es Dios, ¿verdad? Estamos un poco... sabemos que no somos buenos y no merecemos, pero al incrédulo no tiene esa esperanza ni ese saber. Para el incrédulo, el que no cree, es terrible los juicios de Dios. Son justos, pero son terribles. Todo lo que pasa en la vida del incrédulo hasta su muerte, si mueren no teniendo fe en Cristo, todo eso fue el juicio de Dios en su vida de ellos, ¿verdad? Todas las cosas malas que les pasaron, hasta las cosas que disfrutaban, la naturaleza, su familia, todo eso es testigo a la contra de ese hombre, ¿verdad?
Y como miramos en el libro de Hebreos, que es algo terrible, terrible dice es caer en las manos del Dios vivo, Sí. ¿verdad? Porque un Dios eterno tiene ira eterna. Sí. Y leemos aquí perfectamente con lo que dijiste, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Sola vez Dios siendo amoroso, todavía es santo. Y si no estás en Cristo, estás en Adán y estás en condenación y estás en un camino que te va a llevar al trono de Dios, no como hijo, pero como un extraño, como un enemigo, un chivo. Y es, como dijiste, es muy... da mucho susto, por decir, hasta con nuestras emociones naturales. Yeah. Y con eso cumplimos el primer párrafo del capítulo 2. Bueno, como siempre, Chao. Yo soy Martín Lutero. No, muchas gracias por escucharnos, ¿verdad? Le damos gracias a Martín por darnos clase otra vez. No. Pero esperamos que estén con nosotros otra vez en lo que seguimos yendo sobre la confesión. ¿Verdad? Le pedimos a Dios que bendiga su palabra, bendiga esta obra. Sí, amén. Y primer impacto sale después de este episodio. Los vemos.